quien es un gran sistematizador de los conceptos del derecho romano, y su base principal de ordenación fueron los principios de la lógica. Muy importante fue Georg Friedrich Bucer. Este fue un jurista alemán que perteneció a la escuela pandetista. Sus teorías y sus aportaciones sobre el derecho romano influían notablemente en las doctrinas romanistas posteriores. Uno de los méritos más importantes de él fue que rompió con los antiguados métodos no científicos con los que entonces se señalaba el derecho romano, y logró que los principios fueran claros y comprensibles para los estudiantes de derecho. Las ideas de Bucer se ven concretadas por Bernhard Wittgenstein de la escuela de Leipzig. Su obra principal fue la de Pandectas. Para la elaboración de conceptos jurídicos se apoyó en métodos científicos exactos y especializados, con lo que llega el dogmatismo puro. Los conceptos se convierten en inmodificables e incuestionables y representaban la claridad en los términos jurídicos. Otro representante fue Heidelberg Karl Adolf van Herbock y Heinrich Derboom. Estos dos representantes han sido ubicados dentro de la jurisprudencia conceptual por sus estudios, ya que han sido completamente teóricos y estos no tenían una solución a los problemas reales. Otro jurista que contribuyó de forma muy importante a formular los postulados de la jurisprudencia fue Heinrich. Él fue un ilustre jurista alemán, así como uno de los mayores filósofos del derecho de Europa y de la historia jurídica continental. Él fue el principal o uno de los principales exponentes de la jurisprudencia conceptual, y él formulaba conceptos con base a los juristas anteriores y se encargaba de difundir estos conceptos a los estudiantes en el derecho alemán. Sus estudios se basan en las críticas que él mismo formula a esta escuela y dan origen a la corriente del pensamiento llamado jurisprudencia de principios. Él es realmente quien termina con los postulados de la jurisprudencia conceptual y habla de los conceptos que se encuentran en los estudios de los teóricos, que estos no aportan nada a los problemas fácticos. Bueno, como características de la jurisprudencia de conceptos encontramos la plenitud del derecho, que esta parte de la siguiente premisa: no hay enigmas en el derecho civil, todo está resuelto en el derecho por los conceptos. Bueno, los conceptos jurídicos deben ser totalmente llenos, en él no debe haber ni lagunas ni ambigüedades. Tenemos conceptos que se derivan de deducciones lógicas y conceptos particulares. Otra característica es la creación de la ley por científicos. Esta característica hace referencia a que los sujetos que deben intervenir en la creación de estos conceptos o en la creación de las leyes son los teóricos o los estudiosos del derecho, ya que ellos son los únicos aptos para realizar conceptos jurídicos ideales. Bueno, otra característica es la elaboración de conceptos jurídicos. Para elaborar conceptos jurídicos es totalmente necesario apoyarse de la dialéctica y de las ciencias exactas, como lo es la matemáticas. Y este método, ya que en este método se aplican silogismos, se aplica como para la creación de estos conceptos. El sistema jurídico es frío, es cerrado y se aleja de la vida social y sus consecuencias. Los conceptos se forman tomando en cuenta los siguientes principios metodológicos y técnicos, que son tres. El primero es la sistematización. En este encontramos que las normas jurídicas se forman por conceptos con previa elaboración. El sistema permite que todos y cada uno de los conceptos se encuentren en relación y en armonía, sin contradicciones, y es completamente claro que estos deben ser coherentes. Como segundo principio metodológico encontramos la concentración lógica de materias. El orden lógico de los conceptos forma una institución, y el conjunto de esta, una misma materia, da origen a la codificación. Sabemos que la codificación es la fuente del derecho creada por los legisladores y son las normas capaces de resolver los asuntos que se plantean en los tribunales. Como tercer principio metodológico encontramos el uso adecuado del lenguaje jurídico común.
Al momento de construir los conceptos es necesario emplear un lenguaje jurídico común y también utilizar correctamente las reglas ortográficas para que la ley sea clara. Si los conceptos no tienen estas características, entonces los juristas tienen la plena y la completa capacidad de reconstruirlos hasta perfeccionarlos. Muy importante es la función del juez en la jurisprudencia de conceptos. La función del juez es totalmente mecánica. ¿Qué significa esto? Que el juez tiene solamente que aplicar conceptos como una operación matemática o lógica. Él no tiene por qué hacer nuevas normas, solamente debe aplicar. Por lo tanto, no se puede hablar del arbitrio del juzgador ni de métodos de interpretación. Bueno, pasando un poco de tema, hablamos sobre las críticas a la jurisprudencia de conceptos. De este podemos destacar 4 críticas principales. La primera crítica es dogmatizar los conceptos para la realización del sistema jurídico. Esta crítica la realiza el positivismo de Kelsen. Él sostiene que no se puede crear el derecho tomando en cuenta solamente el conocimiento del sentido de las normas jurídicas, porque ésta es incapaz de colmar algunas lagunas que existen en el derecho. Solamente los jueces son los que pueden llenar estas lagunas que se presentan legislativas creando nuevas normas. Otro aspecto importante a considerar es la diversificación de conceptos jurídicos que sobre una misma institución se podían formar. Existían muchos teóricos y cada uno creaba sus conceptos con calidad de dogma. Otra característica es la elaboración abstracta de los conceptos por teóricos. Los argumentos que se emplean en esta crítica hacen imposible crear normas jurídicas a través de conceptos atraídos de la realidad. El derecho es producto de la realidad y el jurista no se puede alejar de ella. ¿Para qué o qué sentido tiene crear una norma jurídica perfectamente con la lógica si no nos va a servir en la solución de un conflicto? Otra característica son las excesivas técnicas. No se pueden resolver el derecho solamente con las matemáticas y la lógica. La vida no es una operación. La jurisprudencia de conceptos se desvió de su propia técnica sin importarle los fines y los objetivos de las instituciones. Y como última crítica tenemos la función del juez. El juez debe siempre aplicar e integrar el derecho y debe tener en cuenta 2 cosas. La primera, la norma escrita, pero en esta no debe excluir las circunstancias del caso y los factores económicos. Y la segunda sería, para finalizar, podemos decir que los autores no tienen una definición de la jurisprudencia de conceptos. Ellos dan lo que mencionamos antes, las características, las críticas, etcétera. Pero una aproximación de la definición más apropiada de la jurisprudencia de conceptos nos la señala Heyring. Él dice que la jurisprudencia es la matemática del derecho. Las instituciones. Y como última crítica tenemos la función del juez. El juez debe siempre aplicar e integrar el derecho y debe tener en cuenta 2 cosas. La primera, la norma escrita, pero en esta no debe excluir las circunstancias del caso y los factores económicos. Y la segunda sería, para finalizar, podemos decir que los autores no tienen una definición de la jurisprudencia de conceptos. Ellos dan lo que mencionamos antes, las características, las críticas, etcétera. Pero una aproximación de la definición más apropiada de la jurisprudencia de conceptos nos la señala Heyring. Él dice que la jurisprudencia es la matemática del derecho. Bueno, le doy paso a mi compañera María Carolina para que continúe de este país. Jurisprudencia de intereses. Esto es muy relacionado con el formalismo académico y se desarrolló en el primer texto del siglo X. Definición de la Ustedes están escuchando esa última parte. No, profesor. No, profesor. Se escucha entrecortado. Profe, creo que estoy teniendo problemas de conexión. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho.
Pero no escuchaba Voy a el volver video. voy a volver a poner la parte de la jurisprudencia de intereses para ver si se escucha, profe. Ok. Tercio del siglo XIX. Esta no define el derecho ni la definición de la ley pura. El verdadero fin de esta es examinar las interpretaciones de la ley, apegada a todas las protecciones que brinda el derecho en cuanto a los intereses sociales. Las normas no solo están dirigidas a crear limitaciones, sino también garantes de productos de intereses. El creador real de la jurisprudencia de intereses fue Rudolf Jering, pero esta denominación va a surgir con autores posteriores que van a desarrollar la teoría de Jering y adquiere especial importancia en Alemania. Rudolf von Jering fue un ilustre jurista alemán, filósofo del derecho europeo, además de una grande figura de la dogmática y padre de la sociología del derecho. Planteó la jurisprudencia de interés como un nuevo pensamiento del derecho subjetivo, que se centra en el interés del ordenamiento para otorgar protección a base de la lógica del derecho, para construir una doctrina consistente en ideas y conceptos jurídicos. Representantes. Philipp Heck fue un profesor de la Universidad de Tubinga. Nació en 1858 y murió en 1943. A él se le debe sobre todo la teoría genética de la jurisprudencia de intereses. Este enlaza en su pensamiento jurídico directamente con Jering. Estos autores han sido muy controvertidos, ya que de alguna manera se les ha vinculado con el nazismo. Heck considera las normas jurídicas como juicios de valor, como pronunciamiento acerca del cual de los intereses de los grupos sociales contrapuestos deben prevalecer, o tal vez de que los intereses de ambas partes deben ceder a los de un tercero o de la comunidad en conjunto. Características. 1. Fundan la experiencia de toda decisión, misma que no sea deducida directamente de la ley. 2. La importancia que concede el concepto de interés. La vida es un complejo de intereses que se mueve en distintas direcciones, produciendo incesantes conflictos. 3. La determinación de la norma aplicable es todo el método de la jurisprudencia de interés. La meta final de la jurisprudencia o del derecho es la satisfacción de las necesidades de la vida, de las apetencias tanto materiales como ideales que insistan en la comunidad jurídica. Estas apetencias es lo que ellos denominan intereses. En cada caso particular, el derecho no debe perder de vista esta meta final. Se define como una ciencia práctica de la jurisprudencia del derecho porque identifica la idea de practicidad con toda ciencia. Hay unas críticas en esta interpretación. Larens opina que no es sustancial a una ciencia la idea de lo práctico. La primera finalidad que surge con frecuencia en toda ciencia es un enriquecimiento del conocimiento, o lo que es igual, una finalidad puramente teórica. Por consiguiente, se puede hablar también de una ciencia teórica del derecho. Incluso las ciencias de la naturaleza o las ciencias de la economía lo que pretenden en principio es un enriquecimiento del conocimiento teórico, lo que se aplica después de la práctica. La jurisprudencia de intereses pretende que el derecho sea una protección de intereses, de tal manera que los preceptos legales no solamente estén destinados a delimitar intereses, sino que ellos mismos también son producto de intereses. Las leyes son los resultantes de los intereses de carácter material, de carácter nacional, religiosos y éticos, que te contraponen unos a otros y luchan para adquirir un reconocimiento. Las leyes son el resultado de los intereses que han vencido a esta lucha entre los propios intereses. Por tanto, el método fundamental para la ciencia jurídica es conocer con precisión histórica los intereses reales que han dado lugar a la ley, que han vencido y que han conseguido entrar en la ley. También son importantes el conocimiento de los demás intereses que no han conseguido vencer, pero que son importantes para la resolución del caso. El legislador como persona pasa a un segundo plano en relación a las fuerzas sociales y a los intereses que son los que consiguen entrar en la ley como consecuencia de estas fuerzas sociales. Existen, por tanto, unos factores causales de la ley que son los intereses. A la hora de la interpretación, se ha de tener en cuenta los intereses que aparecen en la ley y no las ideas del legislador.
El legislador viene a ser una especie de denominación sintética de los intereses causales. Teoría genética de los intereses. La denominación de teoría genética se debe a Heck también, según la cual determinados intereses, al dar lugar en el legislador ideas de deber ser, imperativas y coactivas, se transforman en mandatos y por tanto los intereses son causas de normas jurídicas. Los intereses son decisivos en la formación del derecho y no son intereses abstractos, sino que son causas que operan en la práctica creando derecho. Por consiguiente, la interpretación de la ley es una investigación histórica de intereses, es decir, una explicación de causas. Los autores de la jurisprudencia de interés pretenden hacer de esta ciencia una ciencia independiente de cualquier movimiento filosófico o científico. Otras críticas es que esta pretende una independencia, y esta independencia no se da. Hay una clara influencia, por ejemplo, de doctrinas económicas. El mismo concepto de intereses es eminentemente economista. La teoría productiva de intereses. El punto de vista de la jurisprudencia de intereses consiste en la meta final de ciencia jurídica como producción de efectos aplicables en la vida diaria a través de decisiones judiciales. El juez, igual que el legislador, tiene la labor de buscar el interés por medio de la sentencia, junto con un juicio de valor incluido en la ley. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta para sus compañeros? Vamos a colocar los links de las exposiciones, por favor, en el chat, para que los compañeros, si los quieren guardar, los guarden, por favor. No creo que alcance a ver el otro video porque me toca ya salir a las 11 y mientras lo veo, siempre pues se toma su tiempecito y más si se generan preguntas. Entonces, para la próxima clase vamos a terminar de ver los dos videos y vamos a terminar de desarrollar acá vimos interpretación restrictiva en este salón. ¿Sí alcanzamos a verla o no? Hay un salón que no la di. Chicos, ¿no se acuerdan? Profe, si no estoy mal, yo creo que no, porque no la veo anotada por aquí. No, o sea, vimos apenas la estricta. Sí, profe, recuerde que usted nos dijo, la volvemos a dar cuando terminemos los videos. Sí, yo sé, pero ese día que dimos esa clase, ¿quedamos por la estricta o alcanzamos a ver algo de la modificativa? Dígame. Modificativa. ¿Cómo, mi amor? Modificativa, profe. Sí, Vimos Ajá. restrictiva y extensiva. Y quedamos en lo que es a pari y a fortiori. Pero sí vimos la restrictiva. Vimos un ejemplo de interpretación restrictiva que hablaba de los animales. ¿No? ¿O sí? Sí, profesora, No, el ejemplo de los animales, sí. Sí, que hacíamos una restricción, se quitaban unos supuestos donde se hablaban de los animales domésticos. ¿No vimos eso?
Sí, profesora. Sí, en el eso es lo transporte. mismo. Sí, profesora. Entonces sí alcanzamos a ver la restrictiva. Bueno, entonces para la próxima clase yo voy a hacer, vamos a ver los videos, vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Si el tiempo nos es agradecido, hacemos una recapitulación de esas clases de interpretación y continuamos por donde dejamos. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, entonces nos Bueno, vemos profe. el día martes a la misma hora Profe. en el mismo canal. Dígame. Qué pena, es que cuando llamó a Loister no pude contestar, tenía problemas de internet cuando había hecho verify, si me puede. Ah, bueno, deme un segundito aquí le quito. ¿Alguien más? Voy a quitar esto. Yo, profesora, Profe, Flores Dávila. Listo. ¿Quién más? profe, una pregunta. Dime, ¿Usted mi amor. ya llamó lista en esta segunda conexión? Porque es que yo No, no también llamé, entré no como llamé. 10 minutos. Ah, ok. No, mi amor, No, no pero en la llamé. primera Iba a yo sí llamar, contesté. pero no alcancé a llamar. Listo, profe, gracias. Bueno, mi vida. ¿Quién más? Que tenga buen día. Chao. Igualmente, mi amor. ¿Quién más? Bueno, chicos, entonces dejamos hasta ahí. Muchísimas gracias a los videos, muy, muy chévere. Realmente he estado, pues, no sorprendida, digamos que me han gustado, porque sorprendida es como que no me lo esperaba. Yo esperaba que iban a hacer unos buenos videos. Me han gustado muchos, muy concisos, muy claros. Retoman o toman toda la temática o desarrollan toda la temática. El hecho pues de que no hagan preguntas me indica que hay como claridad en el contenido y eso es lo que más me interesa. De todas maneras, vamos a compartir los links para los compañeros. Vamos a compartirlos por aquí, por el chat o por el grupo de WhatsApp mejor para que todos tengan acceso. Vamos a compartirlos todos, inclusive los de la clase pasada, para que queden ahí registrados en el grupo. ¿Y qué les digo? Y los compañeros pues que quieran verlos más adelante, cuando vayamos a hacer los exámenes y eso, pues los tengan presentes. No, nada más, eso es todo. Muchísimas gracias, nos vemos entonces el día martes a la hora acostumbrada. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén Muchas muy bien. gracias. Muchas gracias a ustedes.